Funciones recíprocas. Hemos dicho que existen tres funciones trigonométricas fundamentales y comentamos que existen tres funciones que son recíprocas. Las funciones recíprocas reciben el nombre de cotangente, secante y cosecante. La manera en que se abrevian estas funciones es de la siguiente manera. Muy bien. Nuevamente voy a definir cómo quedan estas funciones utilizando el ángulo alfa que utilizamos como referencia. Entonces, reciben el nombre de funciones recíprocas porque precisamente son la parte recíproca de la definición de la función donde provienen. La cotangente proviene de la tangente, la secante proviene del coseno y la cosecante proviene del seno. Por lo tanto, si estamos diciendo que es el recíproco, lo podemos entender como la inversión de los valores que se están definiendo. Es decir, la definición de estas funciones es tomar el valor, la definición de la función de la cual provienen e invertirlos. Dijimos que la cotangente proviene de la tangente. La definición de tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Para el caso de la cotangente, entonces invertiré estos valores, es decir, la definición de la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante proviene del coseno y la definición de coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Por lo tanto, la secante debo de invertir sus valores. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Por último, la cosecante proviene del seno. La definición del seno es cateto opuesto entre hipotenusa. La cosecante será entonces la inversión de esta definición, la cual es hipotenusa entre cateto opuesto. Muy bien, si esta es su definición y sustituimos los valores que tenemos en nuestro triángulo original, entonces la sustitución nos quedaría de la siguiente manera. Cateto adyacente sería B entre cateto opuesto, que es A. Hipotenusa es C. Cateto adyacente es B. Hipotenusa nuevamente es C. Y el cateto opuesto, en este caso, corresponde a la letra A. Muy bien, hemos definido entonces 6 funciones trigonométricas, 3 básicas, 3 recíprocas, tomando como referencia el ángulo alfa. Calculemos ahora, tomando como referencia las 6 funciones, pero utilizando el ángulo beta. Resulta que si ahora quiero tomar como referencia el ángulo beta, los nombres de los catetos se invierten. Es decir, el cateto opuesto a beta será B. Entonces, debe de recibir, ya no corresponde al cateto adyacente. Es el cateto opuesto para B, para beta. Entonces, lo vamos a abreviar con la letra C punto O punto. Es el cateto opuesto para el ángulo beta. Y el cateto A recibe el nombre de cateto adyacente para beta, y lo abreviamos como C punto A punto. Muy bien, la hipotenusa es la misma para ambos ángulos agudos. Entonces, una vez que he definido el cateto opuesto y el cateto adyacente, pero ahora tomando como referencia beta, calculemos sus 6 funciones trigonométricas.
Entonces, quiero calcular el seno de beta, el coseno de beta, la tangente de beta y sus correspondientes funciones recíprocas, es decir, la cotangente de beta, la secante de beta y la cosecante de beta. Muy bien. Seno. La definición del seno siempre es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto para beta es el que está representado con la letra B. Entonces, me quedará como B entre C, que es el valor de la hipotenusa. El coseno siempre es cateto adyacente entre hipotenusa, entonces será cateto adyacente para B es A entre la hipotenusa, que es C. A entre C. Y la tangente es dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto para beta es B y el cateto adyacente para beta es A. Por lo tanto, me quedará como B entre A. Ahora, para calcular las funciones recíprocas, sabemos de dónde proviene cada una. Entonces, basta con invertir los valores que se dieron en las funciones trigonométricas básicas. Por lo tanto, la cosecante quedará como C entre B, la secante quedará C entre A y la cotangente nos quedaría como A entre B. Entonces, hemos calculado las 6 funciones trigonométricas tomando como referencia el ángulo beta. Resolvamos algunos ejercicios correspondientes a las razones trigonométricas para ángulos agudos. Del lado derecho he puesto las definiciones de las funciones trigonométricas a manera de recordatorio. La función seno, coseno y tangente como funciones básicas y sus correspondientes funciones recíprocas. Cotangente, recíproca de tangente, secante, recíproca de coseno y cosecante, recíproca del seno. Muy bien. Para resolver este tipo de ejercicios debo de auxiliarme de una herramienta de la cual nos valdremos en los triángulos rectángulos, que es el teorema de Pitágoras. Si recordando, el teorema de Pitágoras aparece en los triángulos rectángulos y nos dice que si tengo un triángulo rectángulo donde A y B son sus catetos y C es su hipotenusa, se cumple que el cuadrado del cateto más el cuadrado del segundo cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Muy bien, tengamos presente esta herramienta, pues la usaremos para resolver nuestros ejercicios. Ejercicio número 1. Si el ángulo θ es agudo y el coseno de θ es igual a 3/4, calcula las funciones trigonométricas para θ. En este caso, se nos pide que obtengamos el valor de las 6 funciones trigonométricas a partir de este valor que se nos está dando. Se nos dice que el coseno de θ es igual a 3/4. Si hacemos una comparación, el coseno de θ, el coseno de cualquier ángulo, se define como el cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, coseno de θ es cateto adyacente entre hipotenusa. Por una simple inspección, entonces nos queda de manera clara que 3 es el valor del cateto adyacente y que 4 corresponde al valor de la hipotenusa. Entonces, en este momento, yo sé que el cateto adyacente vale 3 y la hipotenusa vale 4. Muy bien. Sin embargo, nos hace falta conocer el valor del otro cateto. Si supongo que este fuera el ángulo θ, entonces yo estoy conociendo el valor del cateto adyacente, que en este caso correspondería a la letra B. Y también conozco el valor de la hipotenusa, que corresponde al lado C. Sin embargo, me falta conocer el cateto opuesto. El cateto opuesto en este momento es una incógnita que necesito encontrar. Si el cateto opuesto
corresponde al lado A, entonces en mi relación del teorema de Pitágoras debo despejar la variable A. El b cuadrado que está sumando pasaría del otro lado restando y me quedaría de la siguiente manera: a cuadrada sería igual a c cuadrada menos b cuadrada. Y como quiero obtener el valor de solo la variable a, este cuadrado pasa del otro lado como una raíz cuadrada. Entonces me queda que debo de realizar esta operación para poder conocer el valor del cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto lo estoy representando con la letra A. La letra C me representa la hipotenusa, que vale 4. Entonces voy a sustituir en la C el valor de la hipotenusa y en la letra B, que sería el valor del cateto adyacente, sustituyo un 3. Entonces me quedaría que A es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Haciendo las operaciones correspondientes, me queda que esto es la raíz de 16 menos 9. 16 menos 9 me da como resultado raíz de 7. Y puedo dejar expresado este valor como el valor del cateto opuesto. Raíz de 7, para simplificar, para no realizar cálculos numéricos, porque tendremos solo una aproximación del valor de la raíz de 7, voy a decir entonces que el cateto opuesto vale raíz de 7. Muy bien, he encontrado cuánto vale el cateto opuesto. Ahora sí, puedo calcular las 6 funciones trigonométricas que se me piden para el ángulo θ. Entonces, lo que yo quiero calcular es el seno de θ, el coseno de θ, tangente del ángulo θ, cotangente de igual forma del ángulo θ, secante de θ y la cosecante de θ. Muy bien, seno. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto vale raíz de 7, hipotenusa vale 4. Entonces, definiré el resultado del seno como raíz de 7 entre la hipotenusa, que vale 4. Coseno de θ es cateto adyacente, que vale 3, entre la hipotenusa, que vale 4. Y bueno, este valor ya no lo había dado el problema. Lo volvemos a obtener para verificar. Tangente de θ, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto vale raíz de 7, cateto adyacente vale 3. Y muy bien, si ya pude encontrar el valor de las 3 funciones trigonométricas básicas, encontrar sus recíprocas, dijimos que era invertir los valores. La cotangente es inversa de tangente, entonces me quedará como 3 entre raíz de 7. La secante es inversa del coseno, entonces me quedará como 4 entre 3. Y la cosecante es la inversa del seno, me quedará entonces como 4 entre raíz de 7. Muy bien, entonces he definido las 6 funciones trigonométricas, he calculado las funciones trigonométricas para el ángulo θ. Ejercicio 1 lo hemos resuelto. Ejercicio 2, se nos dice nuevamente que θ es agudo y la tangente de θ es igual a 1 medio. Ahora se nos pide solo calcular el seno de θ y el coseno de θ. Muy bien. Nuevamente tengo que la tangente de θ, por un dato que me da el problema, es igual a 1 medio. Si recuerdan la definición de la tangente, tenemos que la tangente de θ es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Nuevamente, por una simple inspección, puedo notar que entonces el valor del cateto opuesto es igual a 1 y el valor del cateto adyacente es igual a 2. Sin embargo, ahora el valor que desconocemos es el valor de la hipotenusa, es decir, necesito utilizar la relación del teorema de Pitágoras para encontrar cuánto vale mi hipotenusa. En este caso, nuevamente, el ángulo θ lo representa en esta parte
y el valor que estoy desconociendo sería la letra C. Por lo tanto, de esta relación debo de despejar la variable C. Tengo que C al cuadrado es igual a A cuadrada más B al cuadrado. Este exponente cuadrático pasaría del otro lado como una raíz. Me quedaría que C es igual a A cuadrada más B cuadrado. Muy bien, entonces yo conozco el valor del cateto opuesto que corresponde a A, sería 1, entonces sustituyo 1 en A, y el cateto adyacente sería B, entonces sustituyo 2 en B. Haciendo la sustitución correspondiente, me quedaría que C es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, perdón, 1 más 2 al cuadrado. Muy bien, realizando esta operación, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 1 más 4 es 5. Me queda que el valor de la hipotenusa es 5. Entonces, he descubierto que la hipotenusa vale raíz de 5. Raíz de 5. Entonces, se me pide que defina el seno y el coseno. Si recordamos, el seno de teta sería cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto es 1, la hipotenusa vale raíz de 5. Por lo tanto, es 1 entre raíz de 5. Y el coseno de teta sería cateto adyacente, que vale 2, entre la hipotenusa, que vale raíz de 5. Entonces me queda 2 entre raíz de 5. He definido entonces, he calculado el seno y el coseno de teta. Con esto hemos resuelto el segundo ejercicio correspondiente a las razones trigonométricas para ángulos agudos. Bien, con esto concluimos el bloque 6, donde estudiamos las funciones trigonométricas. Te recomendamos que hagas los ejercicios que aparecen en el link de esta página. Esto fue todo por ahora, soy Eduardo López Bolaños y nos vemos en la siguiente.